Bueno, un viaje difícil pero no imposible. Aquí vamos a ver un personaje muy importante llamado Cristóbal Colón y la travesía que él hace por primera vez coincidiendo con nuestro continente sin querer, porque en ningún momento se propuso eh, o en las ideas de Colón estaba que él iba a estar en América o iba a llegar a América. Su propósito era totalmente diferente y en su imaginario él siempre pensó y creyó hasta el final de sus días que él estuvo en la India, o sea, que llegó a la India. Ya sabemos que los europeos tenían una necesidad impresionante de moverse de su territorio debido a que estaban buscando nuevas rutas comerciales. Recordemos en la lectura anterior que en las necesidades que ellos tenían estaba el interés por el comercio y por tener la actividad comercial bajo su control y la otra pues la necesidad de la producción de metales, que era la realización de monedas. Básicamente pues se radica en eso. El señor Colón, así como otros personajes de Europa, se vieron en la necesidad de empezar a hacer uso de los avances tecnológicos. Ya sabemos que parte de esos avances tecnológicos pues estaba la brújula, el astrolabio, los portulanos, las carabelas y el nao. Esto les permitía hacer un mejor uso de lo que se tenía en ese momento entendido por navegación y inician esos viajes y inicia el curso a hacer nuevas vías con el propósito de tener un control de vías comerciales nuevas para Europa. Esto los llevó inmediatamente, por aquí lo dice, a la exploración del Océano Atlántico. Acuérdense que el Océano Atlántico era llamado el Mar Tenebroso. Muchos viajeros participaron en la búsqueda de estas rutas. Uno de ellos fue Cristóbal Colón. Ya lo estamos viendo. Voy a subir esto por aquí. Lo estamos viendo aquí en la imagen. Él es el señor Cristóbal Colón. Se los presento. ¿Sí? Se dice que Cristóbal Colón nació en Génova, en un lugar ubicado en las costas de Italia. También se dice que él había realizado varios viajes, que desde muy joven había estado eh, en el mar, en alta mar. Se piensa que desde aproximadamente los 14 años, cuando decide que él no quiere ser igual que sus padres, entonces empieza a hacer una exploración y en su exploración propia de vida coincide en que termina en un barco trabajando muy niño y esto le empieza a generar un tipo de experiencia en distintos lugares. Siendo un poco más grande, logra llegar a las costas de África, al norte de Inglaterra, algunas islas del Atlántico, muy cerca de Europa. Y eso lo que hizo fue proporcionarle al señor Colón demasiada experiencia en alta mar, ¿sí? Algo que no tenía mucha gente de la época porque a la gente le daba pánico explorar el océano. Bueno, por aquí hay una imagen que ahorita a continuación, a medida que vayamos leyendo, se van a dar cuenta, pues un poco más entenderemos esta imagen. La idea de Colón, ¿cuál era? Bueno, él quería salir de aquí, hablamos de Palo de Maguer, ¿sí? Y este puerto, y él quería hacer en su imaginario una travesía que girara, él pensaba que la Tierra era redonda, y entonces, pero nunca se imaginó que era redonda, pero muy grande, así que él empieza a decir que él puede darle la vuelta y llegar rápidamente a China, sin, sin tener que ir a hacer esta ruta que tenemos acá en rojito, que era hacer como el borde de lo que era África, y bueno, hasta lograr llegar aquí a Zipago. Zipango. Bueno, vamos aquí.
La ruta propuesta por Colón era muy difícil para el momento. Ya vemos en el mapa que consistía en llegar a Cathay, China, Zipango, Japón o a India, tomando la ruta hacia el occidente, es decir, atravesando el Océano Atlántico. El océano era totalmente desconocido en ese momento. No se conocía absolutamente a nadie que hubiese ido y vuelto para contar la historia. Pero para Colón, en su imaginario, sigo insistiendo, el planeta no era tan grande, así que para él era como fácil decir, bueno, yo creo que sí se puede. Además de que está luchando con una teoría y era que la mayoría de la gente en esa época pensaba que el planeta era plano. Entonces, para algunos era incluso muy absurdo lo que le estaba planteando. Por eso fue tan difícil que le aceptaran su idea. Colón, para poder hacer ese viaje, necesitaba muchísimo dinero y necesitaba de buenas embarcaciones. Y bueno, en ese momento los únicos que tienen dinero pues son las familias adineradas y esos eran los reyes. Así que era difícil que le creyeran. Bueno, otra de las situaciones complejas era que para poder hacer el viaje él no podía ir solo, tenía que ir con una tripulación, pero como a todo el mundo le daba miedo el océano Atlántico, pues entonces era bien complicado encontrar marineros. Bueno, por aquí vamos a ir a la página 87 y encontramos lo siguiente. El primer paso o el primer viaje. En aquella época un viaje de exploración costaba, ya dije, mucho dinero. Por esta razón era necesario conseguir personas que ayudaran a cubrir los gastos. Las embarcaciones, la tripulación, la alimentación y mapas, mejor dicho, todo lo que implicaba hacer el viaje. El primer viaje de Colón se conoció con un nombre muy especial, por aquí está, la empresa de las Indias, ¿sí? Ese fue como el nombre que Colón le da a su idea. Y trata de llegar a los reyes para poder explicar de qué se trataba. Entonces, este viaje en general costaba 2 millones de maravides. Pero ojo, esa era la moneda del momento. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente en la actualidad costaría 200 millones de pesos colombianos. O sea, muchísimo dinero. Como para que Colón lo sacara así de la nada en esa época. Era completamente difícil. Bueno, finalmente convence de su idea a la reina Isabel de Castilla. Así que los reyes deciden apoyarlo. Y pues Cristóbal Colón, aquí lo tengo, a pesar de obtener el apoyo de los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fue necesario acudir a personas que se dedicaban a prestar dinero. Incluso el mismo Colón debió aportar parte del costo del viaje. O sea, todos sus ahorros, chumulum, le tocó de una colocarlos en este propósito y en esta nueva idea, en este proyecto que él tenía. ¿En qué naves viajó Colón y con quién? El viaje fue realizado por Colón en 2 carabelas y un nao. Ellos se llamaron así, la Pinta, la Niña y la Santa María. Con él se embarcaron 200 personas de diferentes lugares de Europa y entre ellas un médico, un cirujano y un escribano. Recordemos que los escribanos eran las personas que sabían escribir de la época y se dedican a hacer como el recuento del viaje. Entonces escribían absolutamente todo lo que iba pasando poco a poco. Por eso sabemos en la actualidad cómo fueron sus viajes y qué pasó con su tripulación a medida que iban avanzando en el océano. Bueno, debido a esto, debido a que no todos tenían esta habilidad, bueno, necesitaron del escribano y hubo un detallito aquí y es que también se llevó a 4 expresidiarios. Cuenta la historia que fueron más, pero bueno, vamos a creer en esta parte que fueron 4. Segundo paso,
con Colón, así como con nuestros planes de estudio, tenemos paso a paso. Entonces ya dijimos cuál fue el primer paso, ahora viene el segundo paso de Cristóbal Colón. Colón y la tripulación iniciaron el viaje el 3 de agosto de 1492. Llegaron en primera instancia a las Islas Canarias. ¿Sí? Aquí lo tienen. Y allí permanecieron un mes para luego reiniciar. Ahí se abastecieron de alimentos y madera para poder subsanar de pronto el barco si pasaba algo. Bueno. Y tras varias semanas de navegación, varias semanas fue más o menos alrededor de un mes y unas semanas más en alta mar. Según los cálculos de Colón, pues se demoró mucho más el viaje de lo que él había calculado porque él jamás pensó que el planeta era tan grande. Entonces el 12 de octubre, hagan el cálculo, estamos hablando que salieron el 3 de agosto y el 12 de octubre de 1492 logran llegar a una isla del Caribe donde encontró un grupo de indígenas que no eran agresivos, eran más bien amigables, y los indígenas al lugar le llamaban Guanahani. Y inmediatamente los españoles llegaron, porque esto fue pues un hallazgo muy importante para ellos porque salvó sus vidas. Inmediatamente los españoles llegan a este lugar, lo bautizan como San Salvador. Colón creía que había llegado a las Indias Orientales, pero estaba completamente equivocado de esto. Voy a avanzar un tricito por aquí, adelantándome un poquito, porque yo sé que ya se emocionaron, ¿cierto que sí? Me imagino que sí, yo quiero pensar que sí. Entonces, en el tercer paso, reconocer el territorio y sus pobladores. La llegada a tierra firme, esto fue el alivio para Cristóbal Colón y para todos, porque ya se habían presentado motines, ya querían lanzar a Cristóbal al mar, mejor dicho, eso había pasado de todo en esos barcos. Entonces, después de 2 meses de viaje, generó mucha expectativa en Colón y en personas que viajaban con él. Lo primero que llamó su atención fueron los pobladores. ¿Por qué? Pues porque resulta que se encontraron a las personas de ese lugar, para ellos con una descripción donde decían que las personas tenían hermosos cuerpos y olores deliciosos, a quienes llamaron indios. Lo segundo y aún más atrayente fue el oro y las piedras preciosas con las que elaboraban adornos, y ya sabemos que los indígenas pues tenían estos metales aquí en el territorio de América y habían aprendido a moldearlos. Entonces, obvio, tenían brazaletes, narigueras, orejeras, bueno, de todo lo que los podía adornar. Y esto llamó impresionantemente la atención de los españoles. Esto les indicó que cerca podrían encontrar lugares donde provenían metales y piedras que eran muy, muy demandadas en Europa. Recordemos que con oro y plata se hace el dinero de Europa, la moneda. Por eso iniciaron el reconocimiento del territorio rodeando la isla y viajaron a las otras islas cercanas en busca de oro y productos. Entre 1493 y 1502, Colón realizó 3 viajes más en lo que llegó a diferentes territorios de América, como lo puedes observar en el mapa, el de la parte inferior. Vamos a ir al mapa, aquí lo tienen. Estas son las rutas y aquí con diferentes colorcitos ustedes podrán ver el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y el cuarto viaje, cada una de las rutas que hicieron en cada uno de esos viajes. ¿Listo? Espero que les haya gustado esta lectura guiada y bueno, estaré muy atenta a cualquier comentario que surja con respecto al tema. Voy a activar la actividad de la plataforma para que la realicen. Recuerden que no es necesario enviar ni fotos, ni correo, ni nada. Ya con el que ustedes estén allí, la hagan y le den enviar automáticamente, ella me llega a mí y yo puedo evaluarlos. Les deseo un hermoso día y que Dios me los bendiga.